Queremos darle una muy cordial bienvenida a todos los que nos ven, a todos los que se han conectado. Y quiero decirles que todos son bienvenidos a esta reunión, todos son bienvenidos a esta casa del Padre, desde los pequeños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, todos son bienvenidos. Déjeme decirle que Cristo Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, murió con sus brazos extendidos, mostrando de esa manera lo que Él había dicho antes de morir. Yo no desecho a ninguno de los que vienen a mí. Así que esta noche siéntete acogido por el amor del Señor. Jesús no rechaza a nadie. Él dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A veces nos podemos sentir tan mal por nuestros pecados, por nuestras fallas, por nuestras limitaciones, pero yo te digo algo, verdaderamente el amor del Señor es más grande que nuestras limitantes. El amor del Señor echa fuera todo temor, para que nosotros ahora, por medio de Jesucristo, nos podamos presentar ante el trono de Dios y hallar el oportuno socorro. Siéntete parte de la familia de Dios. Si tú te has sentido alejado, si tú te has sentido aislado, hoy yo te recuerdo que Jesús derribó la pared de enemistad que había entre Dios y los hombres para constituir una sola familia donde Él es el Padre y donde Él te ha demostrado que te ama, pues Él envió a su Hijo Jesús, lo más preciado que Él tenía, para que tú y yo hoy podamos ser hechos cercanos por la sangre que Él derramó. Te bendigo y te invito que tú sigas buscando del Señor. Esta noche vamos a tener una meditación en la palabra del Señor sobre un tema muy importante. Muchos de ustedes han escuchado la palabra cobertura. Todos sabemos que Dios mismo es el que nos enseña en su palabra qué es la cobertura. El profeta Isaías en el capítulo 4, versos 5 y 6, nos revela ya desde el Antiguo Testamento lo que es cobertura. Dice de la siguiente manera: cuando el Señor, estoy en Isaías 4, vamos a leer el capítulo, pues desde del verso 4, 5 y 6, dice: cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Está hablando del trabajo de restauración, pero también de santificación y de salvación que hizo con el pueblo de Israel, pero que para nosotros estas promesas también son el día de hoy. Cuando el Señor limpia nuestros pecados, cuando el Señor se propone restaurar nuestras vidas, se propone hacer algo más que esto. Y déjame seguir leyendo lo que dice. Y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día. Pero dice, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. ¿Qué quiere decir esto? La palabra dosel en el idioma hebreo en que se escribió el Antiguo Testamento, la palabra dosel es igual a cobertura. La palabra dosel es una figura que quizás ustedes han mirado en las bodas de los israelitas, que ponen un toldo, como nosotros le llamamos, o un dosel blanco. Y esto nos habla y nos revela lo que Dios quiso decir respecto a la palabra cobertura. Vamos a seguir viendo. Dice algo importante, dice que sobre toda gloria habrá un dosel. Todo lo que el Señor santifica, todo lo que el Señor restaura, todo lo que el Señor salva, es para honra y gloria de su nombre.
Y así como en el Antiguo Testamento Él apartó a un pueblo, al pueblo de Israel, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él con su sacrificio apartó, seleccionó y con su sacrificio permitió que todos los que creemos en su nombre seamos ahora el pueblo suyo, su iglesia, sus escogidos, y sobre su iglesia ha puesto su gloria. Dicho de otra manera, la iglesia es la representante de Cristo en esta tierra, mostrando su gloria, mostrando su señorío. La iglesia es la representante de Jesús, la representante de esa gloria, y sobre esta gloria el Señor se propone poner una cobertura. Así que vamos a ir entendiendo algunas cosas. El verso 6 dice, y habrá un abrigo, observen la palabra abrigo, para sombra contra el calor de día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. ¿Qué tenía en mente el profeta Isaías cuando dice que el Señor creará sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel? Lo que tenía en mente el profeta Isaías era lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Desde que Dios sacó a Israel de la cautividad de Egipto, la Biblia dice que los guiaba de día una nube que los cubría y los protegía del incandescente sol en el desierto, y en la noche a través de una columna de fuego, columna de luz, les alumbraba, les cobijaba. Sabemos que en aquellas tierras el clima es extremo. De día necesitaban una cobertura, algo que los cubriera físicamente, y eso se mostraba a través de la nube. Después en la noche a través de esa columna de fuego. Eso es lo que tenían en mente. Pero junto con ello dice aquí que habrá un abrigo. Y las palabras que se encuentran en este versículo son sinónimas, porque ¿qué es un abrigo? Algo que cubre. Y en el Antiguo Testamento es la misma palabra que encontramos como cobertura, como dosel, como cubierta. ¿Qué tenía en mente también el profeta Isaías cuando hablaba de la cobertura de Dios? Habrá un abrigo. Dios siempre ha provisto de cobertura para el hombre. Si tú entiendes esto, si tú recibes esto, pues pon ahí en tu máquina, ahí en tu celular, en tu computadora. Sí, yo lo creo. Yo declaro que ese abrigo que Dios se propuso dar al hombre desde el Edén está en mi vida. Tengo el abrigo de Dios. Por esos salmos tan hermosos como el 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto está hablando de cobertura. Vamos a seguir viendo que desde que el hombre cayó, vamos a ver en Génesis 3:21 lo que sucedió. Cuando el hombre cayó en desobediencia, sabemos que Dios viene y establece con el hombre algunas cosas, les advierte cuáles serían las consecuencias de su falta, pero hay un detalle muy importante que es lo que nosotros queremos resaltar en esta ocasión. Génesis 3:21, vamos a leer, dice la palabra del Señor, cuando el Señor les dicta cuáles serían la sentencia por haber desobedecido. Hay algo importante. Recuerden que antes de que el hombre cayera, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, porque estaban en la etapa o lo que nosotros conocemos como la cuestión de inocencia, ¿verdad? No había pecado en ellos. Verso 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hay una cosa importante. Sí, la consecuencia de haber desobedecido a Dios fue lo que permitió que ellos fueran echados del Edén. Pero ¿sabes una cosa?
fueron desechados no desnudos, sino cubiertos con esas pieles que el Señor les hizo, túnicas de pieles, dice, y los vistió. No salieron desnudos, no salieron avergonzados, salieron con la promesa de una restauración, y aunque el hombre había pecado, ahí hay un prototipo de lo que Dios haría después por medio de Jesucristo, por medio de aquel que nos amó y nos cubrió y nos dio vestiduras nuevas, de acuerdo a su gracia. Esto es gracia. La gracia de Dios se refleja desde este pasaje en el Edén. El hombre no tuvo que hacer nada para restaurar su comunión. Dios lo hizo todo, enviando a su Hijo y cubriendo con su sangre nuestra desnudez espiritual. Dale un aplauso al Señor y gózate por lo que es Dios y por lo que hace Dios. Así que miramos entonces que Dios los cubrió. Y esto mismo, esta misma palabra de abrigo, de cobertura, de dosel, son las mismas, son sinónimos en el Antiguo Testamento. En otro libro antiguo, en el libro de Job, te invito a que veas en el libro de Job capítulo 24, vamos a ver cómo está también de alguna manera descrito esto que tiene que ver con abrigo, que tiene que ver con cobertura. Dice el libro de Job capítulo 24, verso 7 de la siguiente manera: al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Está hablando aquí de la maldad de los hombres, de lo que hacen los hombres contra los hombres, y dicen que la gente impía y perversa, al desnudo, aquel que no tiene misericordia, al desnudo lo hacen dormir sin ropa y sin tener cobertura contra el frío. Observen la palabra cobertura contra el frío. Cobertura es sinónimo entonces de abrigo. Aquí mismo en el capítulo 26, en el verso 6 se vuelve a repetir esta palabra que tiene que ver como cobertura. Dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Tanto el Seol como el Abadón son los lugares que los antiguos israelitas tenían como el lugar de los muertos. Y ustedes que conocen un poquito más acerca de lo que es cobertura, entendemos que Dios desde un principio, aún desde que desechó a Adán y a Eva del paraíso, les dio cobertura, les hizo sentir su amor y su gracia. Cuando hablamos ya en el Nuevo Testamento de lo que es cobertura, tenemos que entender que nadie, y especialmente quienes hemos conocido del Señor, podemos estar sin la cobertura de Dios. Es muy interesante cómo hay personas que aún sirviendo al Señor, ejercen lo que se conoce como el llanero solitario. Hemos conocido personas que tienen un ministerio o dicen tener un ministerio, que son evangelistas o que son profetas, pero que no están bajo la cobertura de nadie y falsamente dicen, mi cobertura es Dios. Yo no tengo pastor porque mi pastor es el buen pastor, es Jehová. Y es cierto, pero Dios ha provisto de hombres también con autoridad delegada para que el gobierno de Dios se manifieste en la iglesia a través de cobertura. Nadie podemos estar sin cobertura y queremos seguir viendo esto. Y así que cuando alguien dice yo no tengo cobertura, se identifica como el Abadón. El único que no tiene cobertura es el Abadón, el lugar de la muerte. Así que mucho cuidado con decir yo no tengo cobertura, porque se está identificando con el Abadón, con esta figura del Antiguo Testamento. Y en la Biblia encontramos principios de interpretación. Y uno de los más hermosos principios de interpretación es el principio simbólico que encontramos en el Antiguo Testamento. Es decir, cosas que en el Antiguo Testamento eran sombras y figuras,
de lo que en el Nuevo Testamento tienen su interpretación correcta, y la gran mayoría de esas figuras simbólicas tienen su expresión completa en la persona y en el ministerio de Jesús. Hay muchos ejemplos, y yo quisiera que vayamos a uno de los ejemplos, a uno de los pasajes más importantes en lo que tiene que ver con la simbología del Antiguo Testamento. Hay un libro que tiene 15 capítulos que hablan en detalle, con detalles precisos, increíblemente detallados por Dios, que le fueron dados a Moisés en cuanto a la construcción, a la estructura de lo que fue el tabernáculo en el desierto. El tabernáculo fue diseñado por Dios porque Él dijo: desde este tabernáculo yo les hablaré, desde este tabernáculo yo les dictaré mis leyes. Así que el tabernáculo es una simbología de la habitación de Dios, porque por supuesto la misma Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Pero ahí está una figura, y yo quisiera que nos vayamos un poquito más rápido, y vamos a ver la cobertura en el Antiguo Testamento, la cobertura en el tabernáculo y la figura de la Trinidad que se encuentra en estos pasajes, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40 del libro de Éxodo. Es la descripción de lo que conocemos como el tabernáculo en el desierto. Y vemos entonces, volviendo a lo que Isaías decía, que nube y oscuridad, pero también la luz que guiaba tanto la nube como en el día, y la nube de luz en la noche. Vemos entonces que hablan de la cobertura de Dios. Dice nube de día y columna de fuego en la noche. No perdamos de vista eso. Miramos entonces que aquí está hablando de algo que estaba sobre el tabernáculo. Y como eso está por encima del mismo tabernáculo, aquí se nos refleja y nos explica lo que es la cobertura de Dios en la persona del Padre. Vamos a ver la cobertura en la persona del Padre, la cobertura en la persona del Hijo y la cobertura en la persona del Espíritu Santo. Sobre toda gloria, sobre el mismo tabernáculo, se hacía presente la cobertura de Dios por medio de la nube de día y la columna de fuego en la noche. La Biblia dice que nunca se apartó ni la nube ni la columna, ni de día ni de noche, siempre estuvo presente el Señor. Yo te digo, la cobertura de Dios está todos los días sobre tu vida, sobre tu familia. Decláralo sobre los tuyos, sobre todo aquello que reconoce que Dios es por encima de todo. Y cuando hablamos de estas cosas, entendemos el orden con que se presenta la autoridad de Dios. La Biblia dice en un ejemplo muy interesante, ¿quién es la cobertura de la mujer? El esposo. Pero ¿quién es la cobertura del esposo? Cristo. ¿Quién es la cobertura de Cristo? Dios. El Padre. Todo está sujeto en un orden perfecto de orden, de autoridad, de cobertura. Así que aquí miramos que la nube era la representante, la nube y la columna son los que están representando la cobertura del Dios creador de todas las cosas, el Padre nuestro y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Luego miramos algo importante.
Vemos que el tabernáculo, no tengo tiempo de entrar en detalle, pero ustedes recuerden el tabernáculo en el desierto, era una tienda que tenía un atrio de cortinas y estaba constituido en 3 partes, ¿verdad? El atrio donde estaba el altar de los sacrificios y luego estaba propiamente dicho la tienda que estaba dividida en 2 partes. El lugar santo donde estaban 3 cosas, el candelero, el altar el altar de oro, el altar del incienso y a mano derecha la mesa de los panes. Lo dividía un velo y detrás de ese velo que había el lugar santísimo y ahí había el arca. Bien, ¿cómo estaba cubierto? No estaba al aire libre esta tienda. Esta tienda estaba cubierta por 4 cortinas y cada cortina, hermano, tiene una representación de el ministerio de Jesús sobre nuestras vidas. No hay tiempo para entrar en detalle, pero nada más te quiero decir que una de las cortinas estaba teñida de rojo y aquí nos habla y nos recuerda la sangre preciosa de Jesús que está sobre nosotros, la cual nos limpia de todo pecado, la cual nos ha redimido. Y así sucesivamente pudiéramos ver, ¿verdad? Entonces, que esas cortinas representan el ministerio vicario de nuestro Señor a favor tuyo y a favor mío. Entonces ya vamos viendo, la nube y la columna representan la cobertura de Dios, el tabernáculo, y esto era también visible e incluso se podía tocar las cortinas. El sumo sacerdote cuando entraba cada año en el lugar santísimo, él podía disfrutar, él podía mirar, él podía aún quizás tocar, porque Jesús se vino a hacer presente. Dice la Biblia que aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces podemos ver más cercana, aleluya, esa cobertura. Esa cobertura es la cobertura del mismo Jesús haciéndose y acercándose al hombre. Pero luego tenemos la cobertura donde él, sacerdote, tenía acceso una vez al año. ¿Qué había ahí? Lo que conocemos como el arca, una caja de madera de acacia, pero cubierta de oro. ¡Wow! Amado hermano, ahí también tenemos que ver que la cobertura de oro es el amor, es la gracia, es el perdón de Dios, como el metal más valioso que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Pero vamos a ver, el propiciatorio era la tapa o la cubierta del arca. Y el propiciatorio, según vemos en Éxodo 25 del 17 al 21, aleluya, era la cobertura ahora del arca. Vamos mirando entonces, cobertura en la nube y cobertura en la columna, cobertura en las 4 cortinas, pero ahora vemos que aún la misma arca está cubierta con el propiciatorio. No hay tiempo para ir con detalles, hermano, pero la misma arca tenía esa cobertura por una razón, porque Dios había dicho que cuando se hiciera este mueble, ahí pusieran el testimonio. Y el testimonio está hablando de 3 cosas. ¿Qué había dentro del arca? Número 1, estaban las tablas de la ley. Número 2, estaba una vasija con el maná que había sustentado a los israelitas por 40 años. Y también estaba la vara de Aarón. Con esto entonces podemos mirar que esa tercera cobertura, que es el propiciatorio, adentro estaban 3 cosas que nadie podía mirar, pero que estaban ahí. ¿Sabes? Esto es lo que hace, esta es la obra del Espíritu Santo.
La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios preparó para nosotros y nos las ha revelado por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué había entonces en esa arca? 3 cosas. Las tablas de la ley. Esto nos habla de la instrucción. El maná, esto nos habla de la provisión. Y la vara de Aarón, esto nos habla de la dirección. Así que, amados, aquí tenemos cosas muy, pero muy importantes. Entendemos entonces que son 4 cosas las que obtenemos de Dios como cobertura. Anótalo. Escríbelo para que tú puedas continuar tu vida, continuar tu caminar, sabiendo que Dios ha provisto de antemano esto que nosotros entendemos como cobertura. En el propiciatorio tenemos la protección. ¿Sabes? Dios nos ha protegido de cosas, de peligros visibles e invisibles. Gózate, tú no estás solo, tienes la protección de Dios. Bendito sea el Señor que hace maravillas. En las tablas de la ley tenemos la instrucción que todo hombre necesita, ¿sí? Las tablas de la ley representan en el Nuevo Testamento la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento Pablo le escribió a Timoteo diciendo que desde la niñez ha sabido que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, le dice, para instruir, para corregir, para guiar. La palabra es la instrucción que todo hombre debe de tener para tomar decisiones. Los que no conocen al Señor van con el brujo, consultan los horóscopos, van que les echen las cartas. Pero el que conoce a Dios viene a la palabra y encuentra en ella el consejo del Dios que está por encima de las estrellas, que el Dios que está por encima de los adivinos, encuentra la palabra de Dios que es viva y eficaz y que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Encontramos el maná, que es la provisión que Dios nos da. Recuerden que en el Antiguo Testamento por 40 años fueron alimentados en el desierto con ese maná que venía del cielo. Y en Juan capítulo 6 encontramos que Jesús les dijo: ustedes dicen que Moisés les dio el maná, pero quien les envió el maná fue Dios el Padre. He aquí, dijo Jesús, que yo soy el verdadero maná que descendió del cielo. Él es nuestro alimento. Él es el que sacia todas nuestras necesidades. Así que confiamos, hermano, que Jesús sigue siendo nuestro maná, nuestra provisión. Escúchame, mi hermano, en estas situaciones la gente está desconcertada, la economía está por los suelos. Este es tiempo de que tú, que eres creyente o que estás escuchando esta palabra, puedas declarar que en Dios puedes tener estas cosas, no solo tu protección, tú no estás solo, la instrucción a través de la palabra, tú no estás en tinieblas, la palabra de Dios es lámpara en medio de la oscuridad. Y el maná, hermano, aunque haya escasez, dice la palabra que si Él cuida de las plantas y Él cuida de los pájaros, ¿cómo no va a cuidar de ti? Que eres alguien importante para el Señor. En Cristo tenemos nuestra provisión. Y por último, la vara de Aarón representa la dirección, representa el gobierno, representa la autoridad. Oh, si nosotros tuviéramos gobernantes que buscaran la dirección en Dios, de otra cosa estaríamos hablando. La dirección que viene de Dios es la dirección que necesita el mundo, la dirección que necesita cada familia, la dirección que necesita cada individuo para tomar decisiones.
pero también para recibir instrucciones de aquellos que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Hay un gran problema en la iglesia de Jesús. Hay personas que se sienten autosuficientes, o al menos así lo denotan, cuando toman sus propias decisiones sin consultar. Y quizás alguno diga: no, pastor, yo consulté a mis padres porque ellos son cristianos, y está bien, pero ¿quién está encima de tus padres? Si tus padres son creyentes, tienen un pastor, tienen un anciano. Y de esto vamos a hablar en la segunda parte, en otra próxima predicación. Aquí estamos hablando, hermano amado, de cobertura vertical, la cobertura que viene de Dios sobre todas las personas, pero vamos a hablar también de la cobertura horizontal, la que se da por medio de la autoridad delegada. Así que, hermano, yo te bendigo y recuerda, en Dios tenemos una cobertura perfecta, manifestada en 4 cosas: protección, instrucción, provisión y dirección. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro esta verdad sobre tu pueblo. Yo declaro esta verdad sobre tu iglesia. Yo declaro, Señor, que en esta revelación de tu palabra podamos entender lo que obtenemos de ti, Señor. Oh, si tú no permitiste que Adán saliera del Edén desnudo, ¿cuánto más, Señor, tú que nos has cubierto con la sangre de tu Hijo? Señor, permite que esto traiga revelación a nuestros espíritus, pero también a nuestros corazones. Gracias por estas 4 cosas que de gracia hemos recibido.